En Parlamentario TV estamos con Hernán Rossi, que es candidato por la Unión Cívica Radical, candidato a diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires. Rossi, ¿cómo le va? Buenos días, ¿cómo están? Bien, ¿cómo se están preparando para las elecciones? ¿Cómo se está preparando el radicalismo de la capital federal? Bueno, nosotros tenemos ahora un primer capítulo, que es el 10 de julio, sí, en el cual estamos trabajando intensamente con nuestros candidatos a jefe de gobierno, Silvana Giudici, diputada nacional de aquí de la Casa, y nuestros candidatos a legisladores, candidatos en todas las comunas, y ya empezando a trabajar para instalar la campaña en torno a la candidatura de Ricardo Alfonsín, en la cual tenemos expectativas muy altas. Nosotros creemos que vamos a ganar la ciudad de la mano de Ricardo Alfonsín en el mes de octubre. Ajá. Y uno se pregunta, ustedes, ahí, para entenderla, ustedes tienen primera instancia, la instancia de agosto, las elecciones primarias, y después vamos a octubre. Para agosto tiene que sacar un mínimo de 1,5% para convalidar, bueno, eso ya está, pero el UDESO presenta, ustedes son los candidatos del UDESO. Claro, la Unión para el Desarrollo Social, que es esta alianza de partidos nacional que se ha conformado en la Ciudad de Buenos Aires, es la Unión Cívica Radical y el Partido Federal, las que la integran, lleva una lista única. La lista que se ha oficializado, en estas horas se está oficializando en la justicia, es la lista de unidad del UDESO en la ciudad. Así que en ese sentido, la elección de agosto, en lo que tiene que ver con el UDESO, no hay competencia. Pero hay una lista adherente, que es la que presenta el narvaísmo en la capital federal, que encabeza el exfiscal Lanuse. O sea, bueno, el partido de Narváez en la capital federal es el partido federal que integra el UDESO. El partido de la ciudad ha presentado con la figura del exfiscal Lanuse una solicitud de adhesión que entiendo todavía requiere de la convalidación del candidato de la fórmula presidencial Alfonsín González Fraga, algo que ocurrirá o no en las próximas horas. Rossi, bueno, nos fuimos muy adelante, nos fuimos para el 14 de agosto y ya sí, pensando en el 23 de octubre, pero pensando en la del 10 de julio, acá en la Ciudad de Buenos Aires, ¿cómo ve usted al radicalismo que lleva como candidata a la diputada Silvana Giudici? Porque aparentemente para la mayoría de los medios, y en todo caso para la opinión pública, es como que hay 3 candidatos nada más. O sea, Macri, Filmus y Pino Solana. ¿Y los demás? Bueno, yo veo muy bien el radicalismo, en primer lugar porque también hay encuestas en las cuales le da a la Unión Cívica Radical, cuando se lo analiza como partido político, como fuerza política, muy recuperado, muy reconstruido en función de cómo venía estando frente a la opinión pública en las últimas contiendas electorales. Y por otra parte, porque el radicalismo tiene un desarrollo territorial en las 15 comunas porteñas muy importante, donde no solo vamos a seguramente hacer una buena elección porque tenemos una fórmula muy competitiva en el término de lo que representa y expresa Silvana Giudici y su conocimiento profundo de los temas de la ciudad, sino porque además van a traccionar nuestros propios candidatos en las comunas. Nosotros tenemos un desarrollo y un conocimiento de los problemas de los distintos barrios de la ciudad con candidatos representativos en cada una de las ciudades que van a tener un impacto importante en el momento de la elección. En ese sentido no tenemos duda, vamos a hacer una elección muy pareja en las 15 comunas y por otra parte estamos viendo que tanto los que aparecen como favoritos de ingresar al balotaje, tanto el candidato oficialista del gobierno nacional, Daniel Filmus, como Pino Solana, vienen cayendo, vienen amesetándose, vienen alejándose del primer competidor. Nosotros creemos que la Unión Cívica Radical se está acercando a ellos y puede ingresar al balotaje, porque Macri no va a sacar el 50% de los votos bajo ningún punto de vista, esto es muy difícil que ocurra. Sí, pero sin embargo las encuestas, usted me dirá, yo no creo en las encuestas, bueno, pero las encuestas... No, las respeto, yo las respeto. No, pero dice, ni aparece Silvana Giudici, aparece en todo caso algún otro candidato después de Pino y de Filmus. Hay un pelotón de candidatos que se denominan los candidatos del dígito, entre los cuales, de acuerdo a la encuesta, se mide de una manera o de otra manera. Yo creo que en ese sentido el margen de error no permite decir cuánto mide uno, cuánto mide otro. Nosotros estamos haciendo una campaña muy interesante en la Ciudad de Buenos Aires y no tenemos ninguna duda
que nos estamos imponiendo en ese pelotón de candidatos del dígito, pero además acercándonos a los otros candidatos. Vamos a ver qué ocurre finalmente. Ya quedan algunos días importantes. La gente define su voto muy cerca de las elecciones, porque, bueno, esto de la democracia, tantos años de democracia, hace que la gente se tome su tiempo para pensar, para analizar, para evaluar, y yo entiendo que la Unión Cívica Radical con sus candidatos van finalmente a hacer una gran elección el 10 de julio. Venimos más cerca en el tiempo, pero ahora vamos un poco más allá en el tiempo, al 10 de diciembre, cuando usted se siente en una banca acá en el Congreso Nacional, si resulta electo. ¿Cuáles son, con qué propuestas va a llegar a este Congreso? Bueno, en primer lugar, nosotros tenemos que apuntalar desde el Congreso Nacional el proyecto que Ricardo Alfonsín desde el 10 de diciembre va a llevar adelante en la Nación. Desde el Congreso tendremos que generar las leyes que Ricardo Alfonsín necesita para que la democracia argentina y estos años de crecimiento económico que se han de alguna manera producido en la Argentina produzcan el salto a un auténtico modelo de desarrollo social, que es en definitiva lo que buscamos, para los cuales hay que trabajar mucho en los temas vinculados a la institucionalidad, a generar confianza, no solo para las inversiones, que es muy importante, sino también generar confianza para la ciudadanía, para la sociedad, para que efectivamente el ciudadano sienta que las reglas de juego en la Argentina son iguales para todos, el respeto a la ley. Pero además trabajar en algunas políticas centrales de largo plazo, pero que son urgentes empezar a implementar con una gran visión de futuro, como tiene que ver, por ejemplo, la educación en la Argentina. Si nosotros no hacemos esfuerzos importantísimos en materia de educación, porque fíjense que al mismo tiempo que se ha incrementado la escolarización en la Argentina, en los últimos tiempos, en los últimos años, incluso a nivel de la escuela secundaria, el nivel de escolaridad es altísimo. Como se ha producido una profundización de las diferencias sociales, eso impacta en la escuela. El nivel de conflictividad que hay en la escuela y de segregación que hay en la escuela es algo que de lo cual el Estado tiene que ocuparse de manera inmediata. Y tiene que haber política, fundamentalmente en lo que tiene que ver con la formación docente. Hoy, lamentablemente, a partir de un sistema impositivo federal, un sistema de distribución de los ingresos en el federalismo argentino incorrecto, no es lo mismo lo que un docente gana en una provincia argentina del norte a lo que gana, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires. Ni hablar en lo que se invierte en la formación de ese docente. Nosotros vamos a trabajar fuertemente en la cuestión educativa desde el Congreso de la Nación, porque ese va a ser uno de los pilares fundamentales de este proceso que va a emprender Ricardo Alfonsín a partir del 10 de diciembre. ¿Y en seguridad? Bueno, en seguridad hay que trabajar definitivamente en la prevención. Está claro que nosotros tenemos que desmontar algunas actitudes mafiosas que hay en la Argentina. Las mafias internacionales han empezado a ocupar. Ahora estamos en los diarios en estos días porque Estados Unidos ha dicho que en la Argentina la trata de personas, bueno, es uno de los países que está allí, ¿no? Con luz amarilla, en el sentido de que es un país en el cual la trata de personas no se combate lo suficientemente y además hay connivencia oficial muchas veces, y esto es una denuncia muy fuerte de la cual tenemos que ocuparnos. Esas mafias están operando en la Argentina, no solo en lo que tiene que ver con la trata de personas, también en lo que tiene que ver, bueno, con las drogas fundamentalmente, ¿no? Y en ese sentido, el lavado de dinero. Hay que trabajar fuertemente en esas cuestiones en materia de seguridad, y además tenemos que tener fuerzas de seguridad que orienten su trabajo a la prevención. Nosotros llegamos tarde. Trabajamos desde hace muchos años en materia de seguridad en la Argentina en resolver el crimen cuando el crimen ya se produjo. Tenemos que poder anticiparnos a los hechos y efectivamente tener fuerzas de seguridad y estrategias de políticas públicas en materia de seguridad que se anticipen a este tipo de problemas. Para eso es muy importante la posibilidad de que, por ejemplo, la inteligencia en la Argentina no sea para investigar políticos, para hacer carpetazos, ¿no? Eso lo tiene que hacer la justicia tiene que controlar a los políticos, y no la inteligencia, que tiene que ser una inteligencia criminal para, por ejemplo, poder desmontar estas mafias a las que hacíamos referencia. Hay que trabajar en ese sentido profundamente. Usted habla, evidentemente, de un gobierno de Ricardo Alfonsín. ¿Qué perspectivas ven ustedes para las elecciones, como para remontar esto que, bueno, según las encuestas, ustedes están atrás?
Cristina Kirchner no llega hoy a ganar en primera vuelta, más allá de que algunas encuestas la ubican allí, en el borde. Nosotros entendemos que ella hoy no está ganando en primera vuelta, que finalmente las elecciones primarias, si es que se hacen, porque hay allí algunas versiones de que se podrían llegar a suspender, y si se suspenden es porque el gobierno no está seguro de los votos que va a sacar, va a servir de alguna manera para que también se consolide Ricardo Alfonsín como el principal referente de la oposición que está en condiciones de pasar un balotaje con Cristina y ganar finalmente las elecciones. Nosotros en ese sentido somos muy optimistas, vemos que estamos creciendo en todo el país, que Ricardo está consolidando su imagen de poder hacer un gobierno de estadista en la Argentina, y en ese sentido no tenemos ninguna duda que obviamente vamos a tener que trabajar mucho, pero que vamos a lograr el objetivo de ser gobierno a partir del 10 de diciembre. Muy bien, muchas gracias. A ustedes. Gracias. Seguimos con más Parlamentario TV.